Contratación pública, programa 50. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. 29 de enero de 2021, programa número 50. 50 episodios ya, madre mía. Episodio que vamos a dedicar a hablar sobre cómo un órgano de contratación fija el presupuesto base de licitación de un contrato público. De cómo la administración está obligada a calcular el precio de partida de un contrato que sale a licitación. Vamos allá. Esta cuestión del presupuesto base de licitación de los contratos públicos es importante porque de su acierto, o mejor dicho, de su cálculo correcto, depende que el contrato sea interesante, asumible y finalmente ejecutable. Y es que muchas veces nos damos cuenta de que un contrato no es factible o no tiene números defendibles cuando llevamos 2, 3 o incluso 4 horas invertidas en la preparación de la oferta. También hay ocasiones en las que podemos advertir esta circunstancia en los primeros momentos, cuando estamos decidiendo si vamos a presentar oferta o no. En este caso no hay problema, hemos invertido poco tiempo. Y es que advertir que el presupuesto base de licitación que propone el órgano de contratación está basado en precios que no son ni factibles ni defendibles y hacerlo cuando estamos enfrascados en la preparación de la oferta es una pérdida de tiempo y dinero irreparable. Y por eso vamos a conocer cómo un órgano de contratación tiene que calcular el presupuesto base de licitación de un contrato público. Por cierto, el término o concepto presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato están explicados en el episodio 24 de este podcast. Si no tienes claro qué entendemos por presupuesto base de licitación, haz pausa a esta reproducción y dale una escuchada al 24. Solo dura 12 minutos y te ayudará a poner todo esto en contexto y empezar bien. Sigamos. Porque esta cuestión del cálculo preciso y justificado en el expediente del presupuesto base de licitación de un contrato es una novedad que trajo la Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor en 2018, hace ya 3 años. Y bueno, pues ya se sabe, las cosas de palacio van despacio. Y en muchos casos, en algunos palacios, les está costando asumir esta novedad. Y es que hace 3 años, antes de que la actual ley de contratos del sector público entrase en vigor, los órganos de contratación fijaban el presupuesto base de licitación de los contratos como Dios les daba a entender. Bueno, mejor dicho, como buenamente podían y por supuesto con la mejor voluntad, por supuesto. El caso es que no existía una regulación clara que obligara a hacer el cálculo de una determinada manera, ni mucho menos a justificar ese cálculo en el expediente de contratación. Y te puedes imaginar cómo se establecían muchos presupuestos base de licitación. Primera opción, a ojo de buen cubero, es decir, de forma aproximada, al tanteo, formulando el precio en base a una apreciación poco precisa, fundada en la experiencia, el conocimiento y la dirección del viento. Segunda opción, en base a experiencias anteriores. ¿Esta te parece mejor que la anterior? Espera. En base a experiencias anteriores es igual a la última vez que adjudicamos este contrato o un contrato similar, la oferta ganadora dio un precio de... pues entonces el presupuesto base de licitación será un pelín más alto que el de la última oferta que resultó adjudicatario. O lo que es lo mismo. Si el Alcoyano ganó al Madrid en enero de 2021 y el Madrid ganó al Atlético de Madrid en diciembre de 2020, el Alcoyano gana al Atlético de Madrid. Sí, ¿verdad? Bueno. Tercera opción. Preguntando. Preguntando se va a Roma. Preguntando, ¿pero a quién? Pues a un proveedor, a alguien que conozca el precio. A priori parece la menos mala de las opciones. Al fin y al cabo, al pedir precio obtenemos una valoración de mercado real. El problema está en que además del precio se pidan más cosas al proveedor que acaben por enturbiar la definición del alcance del contrato. Hablaremos más de esto.
Cuarta opción. En base al dinero asignado en el presupuesto. En base a lo que me puedo gastar, en base a lo que tengo. La peor de las formas, está claro. Tengo una necesidad, tengo un dinero, no sé si es mucho o es poco. Voy a probar. Con esto tengo que resolver este problema. Así. Pero bueno, eso era antes. Antes, sí, antes. Ahora, desde 2018, el artículo 100 de la Ley de Contratos del Sector Público dice textualmente, y por tanto manda, que los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. Lo cierto es que es una mejora, pero si se quedara ahí no sería más que una declaración de intenciones. Eso de que cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado suena más a deseo que a mandato. Pero tranquilidad, porque a continuación se establece que, a tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará, indicando en el pliego de cláusulas administrativas los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. Es decir, que la ley manda al órgano de contratación que desglose el presupuesto, que de algún modo justifique y detalle de dónde ha salido ese precio. Y lo cierto es que no es cosa fácil. No se puede saber de todo. Pero es que además, a renglón seguido, se dice que en los contratos en los que el coste de los salarios formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. Es decir, que mucho ojo cuando intervenga personal, porque la parte del coste que implique el empleo de mano de obra debe ser cuantificada correctamente. Y aquí el problema, atención, no es toda esta cuestión del desglose con desagregación de género y categoría profesional. Que va. Aquí el problema es hacer una correcta estimación de las horas o tiempo necesario de esas personas para que el contrato se lleve a cabo correcta y normalmente. Sus rendimientos, tiempo a emplear, o llámalo como quieras, también conocido como horas hombre u horas persona. Así que aplicar a esas horas persona estimadas para hacer un trabajo el salario según convenio que les corresponda, atendiendo además a la necesidad de desglosar género y categoría profesional, pues aún así todo no es lo difícil. Lo complicado, lo difícil, es estimar bien los rendimientos. Pero bueno, así están las cosas. Total, que la Ley de Contratos del Sector Público obliga a los órganos de contratación a desglosar los costes del contrato para que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. Algo que, desde nuestro punto de vista, es bueno, muy bueno. Por eso la cuestión es cómo calcular los costes de un contrato. Estoy seguro de que muchos profesionales conocen sus costes, sus márgenes y lo que influye en ellos. Un conocimiento que no siempre está explicitado, que no siempre está escrito o puesto en una hoja de cálculo. Un conocimiento que sobre todo proviene de la experiencia, del continuo contacto con el mercado y la realidad. Así las cosas, pretender que desde una administración se establezca un presupuesto base de licitación que sea factible, de mercado, es cuando menos difícil. ¿Imposible? Puede. Pero es que además se pide que se haga un desglose, casi nada. Es pedir peras al olmo. ¿Cómo aborda un profesional este trabajo? En primer lugar, cuando lo hacemos en nuestra empresa, separamos costes directos de costes indirectos. Y lo normal es profundizar en los costes directos. Por costes directos entendemos a aquellos que están directamente relacionados con la prestación del servicio, entrega del suministro o ejecución de la obra. Por lo que nos están pagando, por el resultado final. Dentro de estos costes podemos distinguir, pues por un lado, los materiales que se vayan a emplear. Pero atención, porque si lo queremos hacer bien habrá que tener en cuenta las mermas, los restos y los desperdicios que se puedan producir al aplicar o emplear esos materiales. Y no olvidarse de los gastos de transporte, que las cosas no aparecen en los sitios por arte de magia. Por otro lado, los medios, las herramientas, los fungibles, los gastos que intervengan de forma directa. Si necesito un vehículo, un ordenador, brocas para un taladro o un carro de limpieza. Esas cosas no las regalan. Y además, sufren desgaste y es necesario reponerlas con cierta frecuencia. Eso sin olvidarnos de los costes asociados a desplazamientos.
Y por supuesto, el coste y elemento más importante, la mano de obra, los salarios. Esto tiene tela. Especialmente en contratos de servicios, donde normalmente más del 75% del coste es por el empleo de mano de obra. Por un lado, ya lo hemos comentado, la cuestión de los rendimientos, el número de personas y de horas persona que son necesarios para llevar a cabo una tarea simple o compleja. Porque hay tareas que solo se pueden llevar a cabo entre 2 o más personas, y no todas las personas intervienen con la misma intensidad o tienen el mismo rendimiento. Por mi experiencia, bajo mi punto de vista, la cuestión más delicada e importante a la hora de calcular un precio es esta. No hay nada más valioso que el tiempo de las personas, que nuestro tiempo. Y por otro lado, el respeto al salario convenio que haya establecido. Una vez establecido el número de horas necesario para llevar a cabo un trabajo, esto parece sencillo, ¿no? Pues no. Cuidado, porque en el coste de mano de obra no todo es salario. Que va, hombre, que va. Un asalariado lleva aparejados otros costes. Seguridad social por cuenta de la empresa. Complementos por antigüedad, plus transporte, etc. Eventuales incapacidades temporales, por enfermedad o por accidente. Indemnizaciones por despido o por fin de contrato. Ropa de trabajo y equipos de protección individual. O formación indispensable. Gestoría, altas y bajas, confección de nóminas, confección de boletines de cotización, confección de liquidación y finiquito, vigilancia de la salud, seguro según convenio y seguro que muchas más cosas que he olvidado. Por todo esto, lo correcto es aplicar un factor a ese salario según convenio que la Ley de Contratos del Sector Público establece que se debe respetar y observar en el cálculo del presupuesto base de licitación. Pero claro, aquí la cuestión es qué factor aplicar. ¿Por cuánto multiplico? Cada sector de actividad tiene sus particularidades. Es difícil hacer un café para todos. También puede ocurrir que en muchos casos el salario que perciban los trabajadores sea incluso superior al establecido en el convenio. Porque, claro, qué manía tienen algunos con igualar por abajo. Total, que si hubiera que poner un número de café para todos, yo propongo que se aplique a la retribución prevista en el convenio el factor 1,33. Y si es construcción, 1,5. En fin, que después de todo este esfuerzo por calcular costes directos, pues es normal sentir cierto cansancio y alguien puede creer que esto ya se ha acabado. Pero no hemos acabado. Aún nos quedan los costes indirectos, que no son menos importantes. Para que existan costes directos, necesitamos tener costes indirectos. Necesitamos una estructura que dé soporte a la actividad. Estoy hablando pues del personal de administración o de control de calidad, del salario del jefe, del salario de quien haga la función comercial, incluida la presentación de ofertas a licitaciones, que es función comercial, de los alquileres o amortizaciones de oficinas y almacenes, del mantenimiento de equipos e instalaciones, de la asesoría fiscal, contable y laboral, de los seguros, los gastos financieros, los impuestos, las tasas, etcétera, 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 etcétera. Hablé de esto en el episodio 33 de este podcast, titulado Ser competitivos vendiendo a la administración 1. En fin. Esta parte del presupuesto suele fijarse en base a un porcentaje sobre los gastos directos. Y ese porcentaje no es el mismo para todos los sectores productivos. Además de que dentro de cada sector, pues cada empresa tiene sus costes. Aunque podemos decir que si es la administración quien está haciendo el cálculo y no quiere complicarse, lo mínimo que se debiera fijar por este concepto es un 15%. No obstante, hay formas de hacer una aproximación más precisa a este porcentaje. Hablaremos de ello en otro momento. Pero sigamos, porque nos falta algo. No se trabaja por amor al arte. Nadie asume riesgos y responsabilidades a precio de coste, cambiando el dinero de mano. Tiene que haber un incentivo, el beneficio. De hecho, como comentaba Antonio Javier en el episodio 36, no hay nada más socialmente responsable que ser rentable. Lo normal es que esta ineludible e importante parte del presupuesto se establezca aplicando un porcentaje a los gastos directos. De nuevo, nos encontramos con que este porcentaje de beneficios no es el mismo para todos los sectores. Aunque si es la administración quien está haciendo el cálculo y no quiere complicarse, lo mínimo que se debiera fijar por este concepto es un 10%. Al igual que ocurre con los gastos directos, hay formas de hacer una aproximación más precisa a este porcentaje. Pero bueno, todo esto que te he contado ya lo conoces. Este podcast es para vender a la administración y en las empresas quemamos calculadoras y pasamos horas y horas frente a las hojas de cálculo. Más bien,
Esto serviría para que desde la Administración tomen conciencia de todo lo que hay que contemplar para hacer un presupuesto en condiciones. Aunque, por otro lado, tenemos que ser comprensivos y entender que en muchos casos es normal no saber ni por dónde empezar. Bueno, pues hablemos ahora de las formas de abordar el cálculo del presupuesto base de licitación que tiene un ente público. De las formas correctas y especialmente de las formas que prevé la Ley de Contratos del Sector Público para hacer este cálculo, porque en la ley no solo hay un mandato, también hay opciones para resolver esta cuestión. Y respecto de esto, la cosa, bueno, pues va por barrios. No se puede dar lo mismo en un contrato de obras que en un contrato de servicios que en un contrato de suministro. Vamos a empezar hablando de cómo se aborda ese cálculo del presupuesto en los contratos de obras. En los contratos de obras, los precios se fijan en los proyectos o en su ausencia, cuando no hay proyecto, en las memorias valoradas. Recordemos que entendemos por obra trabajos de nueva ejecución o reparación, como por ejemplo pues la demolición de todo tipo de edificaciones o estructuras, los movimientos de tierras, excavaciones y acondicionamiento de terrenos. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con la edificación, todo tipo de edificios, estructuras como puentes, viaductos o cualquier instalación deportiva. Y las que tengan que ver con obra civil, con obras horizontales, calles, carreteras y atención, porque también son obras la nueva ejecución o reparación de instalaciones eléctricas, de climatización, de protección contra incendios, de telecomunicaciones, los ascensores. También se contrata a través de un contrato de obras trabajos que tienen que ver con carpintería, pintura, revestimientos, en fin, una concepción amplia. Bueno, pues en estos casos, la costumbre es que los presupuestos estén bien formados, con una definición de los costes directos sumamente detallada y precisa. Y es que, en este caso, la Administración encarga un proyecto a un ingeniero o un arquitecto y éste hace el presupuesto según es costumbre y es normal hacerlo, de forma detallada. Es algo intrínseco a la actividad de la construcción y las instalaciones, y los proyectistas la verdad es que tienen los medios y conocimientos para hacer un presupuesto que contemple todos los elementos de coste que intervienen de buena manera, de forma precisa. De hecho, es que además esto siempre se ha hecho así. En el sector de la construcción no le cabe en la cabeza a nadie hacer un presupuesto sin tener en cuenta rendimientos de personal, maquinaria, materiales, en fin, hasta el kilovatio hora que consume una hormigonera. Así que no tendría que haber problema, ¿no? Pues sí, lo hay. Mira, te voy a contar un caso muy común. Un ayuntamiento quiere hacer una guardería, una escuela infantil. Bien. Examina el censo, cuantifica las necesidades, hace sus proyecciones y busca un lugar en el que materializarla, un solar. Con estos datos de partida, con estas premisas, pues licita la redacción de un proyecto técnico que contemple esa nueva construcción de un edificio destinado a ser un centro de educación infantil, pues de esos de primer ciclo, de 0 a 3 años, una guardería. Para calcular el presupuesto base de licitación de la elaboración del proyecto técnico, cuidado, acude al Colegio de Arquitectos y obtiene una orientación. Pues oye, hasta aquí todo impecable. El caso es que sacan a licitación el contrato para la redacción del proyecto y bueno, se adjudica. Y bueno, pues ya ahí, finalmente, pues en el transcurso de la ejecución de ese contrato de redacción del proyecto, pues el proyectista va haciendo su trabajo. Y antes de finalizar el proyecto y llevarlo a visar, pues claro, tiene varias reuniones con los responsables del ayuntamiento. Claro, en esas reuniones, por supuesto, se habla de cuánto va a costar ese edificio. Bien. Pues resulta que el ayuntamiento, pues después de escuchar al proyectista, al arquitecto, pues dice que lo que le propone el arquitecto, que el coste, pues que le parece mucho dinero. Que ellos no tienen los 300.000 euros que cuesta la escuela y que no quieren hacerla en fases, que la quieren ya, que la necesitan para ya. Y le piden al proyectista que ajuste el precio y lo deje en 200.000 euros como máximo. Un tercio menos. Bueno, pues nada, el proyectista vuelve a su estudio, a su despacho y empieza a recortar de aquí y de allá. Pero lo único que ha conseguido reducir es 30.000 euros. Será una escuela más fea, los materiales no serán de tanta calidad, pero seguirá siendo plenamente funcional. Vuelven a tener una reunión. El ayuntamiento, R que R. Pero suben un 10%. Suben a 220.000 euros. Dicen que tienen mucho interés en hacer la escuela y que la quieren para septiembre. Bueno, ahora entre lo que ha bajado el arquitecto y lo que ha subido el ayuntamiento, la diferencia es de 50.000 euros. Bueno, lo hemos reducido a la mitad.
El caso es que el arquitecto ya revisó el presupuesto y el proyecto a fondo. Solo consiguió reducir 30.000 euros. No hay más, no hay dónde rascar. ¿Solución? Hacer magia. El software que emplea el arquitecto para hacer presupuestos ya contempla una función en la que se puede colocar un precio como objetivo para todo el presupuesto y dándole a un botón, el programa de presupuesto recalculará todas las partidas aplicando una baja en todos los precios unitarios que dé como resultado total esos 220.000 euros que quiere el ayuntamiento, pero que no son reales. Claro. Luego, no te extrañe que la licitación se quede desierta o que, de adjudicarse, el contratista haga la vida imposible a los subcontratistas, las condiciones de trabajo sean extremas o que la obra se ejecute al estilo tente mientras cobro. Porque todo no puede ser y por algún sitio tendrán que salir los números. Esto para las obras. Es decir que no siempre es así, ni mucho menos. Lo normal es la prudencia y la coherencia, pero estas cosas pasan o pueden pasar. Y si no, pregunta a un proyectista. O a cualquier proyectista que luego tiene la patata caliente, la pelota en su tejado, de supervisar la ejecución de un contrato adjudicado en esas condiciones tan extremas. En fin, pero pasemos ya a hablar del cálculo del presupuesto a base de licitación en un contrato de servicios. Aquí es donde está el mayor de los problemas. El cálculo del presupuesto a base de licitación para un contrato de servicios es el caso más proclive para utilizar una mala práctica o para hacer una justificación sucinta, para simplemente cumplir el trámite. De hecho, en muy pocos casos los precios de un contrato de servicios se desglosan de la forma que establece la Ley de Contratos del Sector Público, indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. Ciencia ficción. Como hemos visto, pues es algo que resulta complejo, además de ser un conocimiento que no está accesible para todo el mundo. Empaticemos. ¿Qué opciones tienen las personas encargadas de hacer este cálculo? Pues lógicamente todo esto dependerá de la complejidad y particularidades de cada servicio. Es arriesgado generalizar. Pero bueno, aquí hemos venido a jugar, así que me mojaré y daré mi opinión de contratista. Primera opción. Si es un servicio con suficiente entidad y que ya se viene prestando, el órgano de contratación se puede plantear hacer una auditoría de costes y precios. Hay profesionales que se dedican a esto. No es algo exótico. Esta sería, sin duda, la mejor de las formas de establecer el presupuesto base de licitación de un contrato de servicios y que ese cálculo se ajuste a la realidad y se adecúe a los precios del mercado y, sobre todo, al servicio que se quiere prestar. ¿No? Puede ser. Segunda opción. Si el servicio es inédito, si nunca antes se ha contratado y no tienen ni idea de por dónde empezar, bueno, pues contratar a un consultor. Contratar a alguien que ayude a establecer con precisión el alcance del servicio, por un lado, y que en base a este alcance haga un estudio de costes serio, por otro. De esta forma, se está mucho más cerca de llegar a un precio de mercado. Seguro. Tercera opción. Las consultas preliminares al mercado. Es un proceso que permite a los órganos de contratación obtener información para poder definir tanto los requisitos técnicos como el precio de una futura licitación. Esto es una herramienta que prevé la Ley de Contratos del sector público, que es muy interesante, aunque no es muy extendida. No me extenderé porque es el tema al que dedicaremos el próximo episodio de este podcast. Cuarta opción, picar piedra. Que en el órgano de contratación haya una persona que dedique tiempo a entender el servicio, que indague sobre los aspectos que intervienen en la formación del precio. Pues ¿cómo? Pues trabajando una definición precisa y realista del alcance del servicio, teniendo en cuenta los costes directos, indagando sobre rendimientos y costes, acudiendo a la central de balances del Banco de España para obtener ratios sectoriales y así aplicar repercusiones de costes indirectos realistas, otorgando un beneficio justo, por supuesto. Y sobre todo, sin tener miedo por calcular un precio al alza. Es mejor quedarse por encima que por debajo. El mercado ajustará. Los licitadores presentamos nuestras ofertas con independencia del presupuesto base de licitación del que se parta. Los licitadores calculamos los precios en base a los costes. Que el contrato parta de un precio que el mercado puede asumir e incluso mejorar a la baja es cumplir el mandato de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. En definitiva, es mejor que esté un 15% por encima que un 10% por debajo del promedio del mercado. Y bueno, pues terminemos hablando del cálculo del presupuesto base de licitación en un contrato de suministros.
yo creo que en este caso podríamos aplicar las mismas reglas que en el caso de los contratos de servicios, con algunas particularidades, ya que en según qué casos los suministros son todavía más sensibles. Recuerdo ahora un contrato de un ayuntamiento muy pequeño, en el Pirineo Aragonés, para comprar un vehículo 4x4 tipo pick-up. Bueno, pues el pliego de prescripciones técnicas definía a la perfección el Toyota Hilux. En medidas, potencia del motor, peso, bueno, es que era eso, el catálogo del Toyota. Lo peor de todo es que habían pagado a un consultor externo para que definiera las características técnicas del vehículo. El secretario había pedido que un técnico definiese esto. Querían una pick-up, ya está, lo tenían claro. Tracción por 4x4 y ya está, ¿no? Y que se pudiera colocar una pala de nieve delante. Punto. Y bueno, pues el técnico se limitó a transcribir el catálogo de Toyota. El secretario, pues bueno, no quería entrar a eso y además me parece normal. Total, que en el mercado hay al menos 5 alternativas, ¿no? a esta marca y modelo de vehículo, ¿no? Pues hombre, pues se podría haber trabajado el mínimo común denominador. En fin. Bueno, el caso es que a mí me llegó, la luchamos y bueno, pues finalmente ganó un Mitsubishi, ¿eh? No fue el Toyota, ¿no? Es decir, al final se consiguió que aquello se abriera, menos mal. Pero la cuestión es que habrá casos en los que las consultas preliminares al mercado serán desproporcionadas para comprar un suministro. Habrá otros casos en los que acudir a un técnico no procederá por la urgencia y por el coste que tiene. Y otros, pues en los que tendrá que ser una persona con más o menos criterio, más o menos disposición y mejor o peor resultado, quien acabe fijando el precio, de esa forma que se ha venido haciendo hasta ahora, como Dios le dé a entender o buenamente pueda. En resumen, el artículo 100 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. Y no solo eso, sino que establece que esa obligación se debe cumplir desglosando e indicando en el pliego de cláusulas administrativas los costes directos e indirectos del contrato, teniendo cuidado además con el precio de los salarios de los trabajadores que vayan a intervenir en el contrato, ya que en ese caso la ley dice que se debe justificar de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales de esas personas, teniendo en cuenta el convenio laboral que resulte de aplicación al servicio o al suministro, a lo que toque, en fin, sí, obligaciones novedosas que los órganos de contratación están intentando cumplir como pueden y que se suman a la ya de por sí compleja tramitación de un expediente de contratación. Porque lo cierto es que no es fácil hacerlo. Y en la práctica podemos ver que hay de todo, desde cálculos tan bien intencionados como erróneos, a justificaciones tan sucintas y vacías que lo único que pretenden es no dejar el hueco en blanco, cumplir el expediente, pasando, por supuesto, por algún caso que está bien resuelto. Y hasta aquí el programa de hoy. En el próximo programa, en el próximo episodio, seguiremos hablando sobre el presupuesto base de licitación, las consultas preliminares y la incidencia que todo esto tiene cuando vamos a presentar una oferta. Me gustaría escucharte. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de iVoox, Apple Podcasts, Spotify y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.